Cuéntame una canción. A Day in the Life. Bueno, A Day in the Life es una de las canciones más raras del universo habitado. Primero, si ustedes lo piensan, el primer álbum de los Beatles, Please Please Me, se grabó en 15 horas con 45 minutos. En los estudios de grabación se registra minuto a minuto lo que estás haciendo, porque el señor que pone el dinero, los productores, pues tienen que saber en qué se está gastando el dinero que están invirtiendo, ¿no? Un día en la vida tardó 34 horas en grabarse. Esa canción tardó 34 horas en grabarse. Y la hicieron juntos Paul McCartney y John Lennon. Una parte era de John Lennon, claramente. Otra parte es de Paul McCartney, claramente. Y la parte más divertida y conflictiva de la canción pues, es de los dos. Dijo John Lennon sobre Un día en la vida, Paul y yo estábamos definitivamente trabajando juntos, especialmente en Un día en la vida. La forma en que escribíamos gran parte del tiempo. Uno escribía un buen trozo, la parte que era fácil, como I read the news today, leí las noticias hoy, o lo que fuera, y luego, cuando te atorabas o se volvía difícil, en vez de seguir adelante, lo dejabas caer. Entonces nos reuníamos y yo cantaba la mitad y entonces él estaría inspirado para escribir el siguiente trocito y viceversa. Él le daba un poco de timidez porque pensé que él creía que era ya una buena canción. Así que estábamos haciéndolo en una habitación con el piano y él decía, pues hacemos esto, y yo decía, sí, vamos a hacerlo. Punto. Bien, la canción empieza diciendo, I read the news today, oh boy. Leí las noticias hoy, vaya, vaya, sobre un hombre afortunado que lo logró, que tuvo éxito. Y aunque la noticia era bastante triste, pues no pude evitar reír. Vi la fotografía, se voló la mente en un coche, no se dio cuenta de que las luces habían cambiado. Se voló la mente, no se voló la cabeza. ¿Por qué dices he blew his mind y no his head out in a car? Bueno, porque no, primero que nada porque no se voló la cabeza, y segundo porque el juego de palabras de volarse la mente tiene más que ver con la cultura de la droga que se estaba viviendo en ese momento. No se dio cuenta que las luces habían cambiado, se refiere fundamentalmente a un semáforo. Y aquí empezamos con una serie de cuestiones que es importante que tengamos presente. No hay que sobreinterpretar las canciones. Hay canciones que no tienen el significado que nosotros querríamos. O versos que no tienen significado alguno. Me acuerdo de dos cosas del último documental de los Beatles que hay que tener presentes. Acuérdense cómo empieza a escribir Get Back Paul McCartney. Empieza a hacer acordes en el bajo y cuando tiene una estructura de acordes empieza Get Back, Get Back. No está pensando en qué va a decir, no, está dejando que fluyan las cosas. Y en un momento dado, George le pide ayuda a John con la canción que está haciendo, que se llama Something. Y le dice, something in the way she moves attracts me, like no sé qué. Y le dice John Lennon, ponle like a cauliflower, como una coliflor, mientras luego ya se te ocurrirá algo. La gran frase es, attracts me like no other lover, me atrae como ninguna otra amante. La escritura de canciones muchas veces es accidental. La composición de canciones muchas veces tiene que ver con que estoy buscando algo que rime, aunque no tenga el significado que yo quiero. No siempre pueden ser tan tremendamente complicadas las cosas como quisiéramos y como lo hacen, por ejemplo, American Pie, de la cual ya hablamos. Porque esto vi las noticias y alguien se voló la cabeza, pues se refiere a este chico. Este chico es Tara Brown. Tara Brown murió en diciembre de 1966 en un accidente automovilístico. Tara Brown era amigo de John Lennon, de Paul McCartney, era amigo de los Beatles. De hecho, él fue el que le dio su primera dosis de LSD a Paul McCartney. Y no se mató por estar borracho ni nada, simplemente fue un accidente. Lo que recuerda su novia que iba con él y sobrevivió es que se les vino un auto encima
y él dio el volantazo para evitar que el auto se le echara encima a ella y chocó contra un camión de reparto que estaba allí, lo que es un genuino accidente, y así es como lo decidieron los investigadores británicos. Y este es la inspiración porque lo leyó en las noticias, en el Daily Mail. John Lennon, días antes de estar escribiendo la canción, el heredero de la cerveza Guinness, que ese era Tara Brown, muere en un accidente de automóvil. Esa es la historia, pues, de ese primer verso misterioso, que yo recuerdo que cuando lo sobreinterpretaban era, porque es como mataron a Kennedy, que le volaron la cabeza en el coche, porque no se había dado cuenta de que había cambiado el sentimiento. Y decía, es que si hubieran pensado tanto los Beatles para escribir eso, no lo escriben nunca. Pero incluso Paul McCartney decía, yo no se lo estaba atribuyendo a Tara. John en su cabeza sí. En mi cabeza yo me estaba imaginándome a un político absolutamente enloquecido por las drogas que se había detenido en un semáforo y no se había dado cuenta de que ya tenía el SIGA, ya tenía el verde. El Blue His Mind era una referencia meramente de drogas, nada tenía que ver con el accidente automovilístico. Bueno. Y siguiendo con lo mismo, un montón de gente estaba de pie mirando, habían visto su cara antes porque Tara Brown era un personaje conocido en la escena de la contracultura británica de los años 60. Nadie estaba seguro de si era de la Cámara de los Lores, una forma de decir que era alguien, pues, de posibles. Vi una película hoy, el ejército inglés acababa de ganar la guerra, y todos los que lo han analizado dicen, es que aquí estaba haciendo referencia a John Lennon al hecho de que en 1966 se había tomado unos meses para filmar la película Cómo gané la guerra. Fue protagonista de una película que nunca vi, por cierto. Se llama Cómo gané la guerra, How I Won the War, y entonces de ahí lo saca. Un montón de gente se giró, pues estaban mirando de frente. Ahora le daban la espalda, pero yo tenía que mirar porque había leído el libro en el cual se basaba la película Cómo gané la guerra, con John Lennon como actor. Y luego el verso más problemático. I'd love to turn you on. Me gustaría meterte en la onda. Bueno, sí, pero meterte en la onda de las drogas. To turn on era empezar a consumir drogas. Timothy Leary, el gran gurú del LSD, decía turn on, tune in, drop out. Empieza a consumir drogas, ponte en sintonía con el universo y deja la universidad. Él había sido profesor universitario y lo dejó todo para ser un gurú de las drogas, fundamentalmente del LSD. Por eso le escriben, por cierto, hay una canción que se llama Timothy Leary is Dead, Timothy Leary ha muerto, de uno de mis grupos favoritos de toda la vida, que es Moody Blues. Esta frase que John Lennon y Paul McCartney te dicen que era una referencia a las drogas y punto, me encantaría que supieras lo que siento yo cuando me como LSD, fue la que llevó a que la BBC prohibiera esta canción durante muchos años, porque parecía que estaba siendo demasiado amable con el consumo de drogas. Y aquí termina el trabajo de John Lennon por el momento y entra Paul McCartney. Me desperté, me caí de la cama, me arrastré un peine por la cabeza, bajé las escaleras, me tomé una taza de té. Cuando te tomas a cup en el Reino Unido, es una taza de té, no hay de otra cosa, no hay otra posibilidad. Y al levantar la vista noté que llegaba tarde. Y esto es, como lo recuerda McCartney, es simplemente que estaba simplemente contando cómo era su vida cuando era estudiante. Entonces se le hacía tarde para llegar a la escuela. Esas referencias de su vida de jóvenes están presentes en Penny Lane, donde cuenta lo que era la calle de Penny Lane cuando él era un adolescente joven, Paul McCartney, o en Strawberry Fields, ese orfelinato, sanatorio de Liverpool, en cuyo jardín jugaba John Lennon cuando era niño. Son los recuerdos, que además esos recuerdos de juventud son materia de prima de muchísimos
de muchísimos escritores, obviamente, empezando, vuelvo, por American Pie, ¿no? Encontré mi abrigo, agarré mi sombrero, cogí el autobús en español, no sé, en México es tomé el autobús, no se horroricen. Subí las escaleras y fumé algo, y alguien habló y me metí en un sueño. Bueno, hasta que llegó, se subió al autobús, estábamos todos bien, pero luego se acordaba George Martin de que solían irse los muchachos, los chicos, se iban al piso de arriba, allá en Abbey Road, en los estudios de Abbey Road, y ya luego bajaban como muy tranquilitos a seguir las grabaciones. Y ellos han confesado que pues, se subían a fumar marihuana. Entonces, cuando subió a las escaleras y fumó, no se fumó un cigarrillo de tabaco, sino se fumó un porro, un cigarro de marihuana. Ya. Alguien habló y me quedé dormido, cosa que le suele pasar a la gente. Esos son recuerdos de infancia de Paul McCartney simplemente, y luego un poco de broma sobre lo que hacían los Beatles para hacer sus grabaciones, porque alguna vez George Martin les dijo, bueno, pues ustedes no estaban drogados todo el tiempo en esa época, ¿no? Y le dije, que en Sgt. Pepper's todo el tiempo, estábamos hasta... Y entra de nuevo la parte de John Lennon diciendo, leí las noticias hoy, vaya, 4,000 agujeros en Blackburn, Lancashire. Y aunque los agujeros eran bastante pequeños, tuvieran que contarlos todos. Ahora saben cuántos agujeros se necesitan para llenar el Albert Hall. Voy a empezar por el Royal Albert Hall. El Royal Albert Hall es uno de los escenarios más importantes del Reino Unido. Es un escenario de teatro, de música, de representaciones de todo tipo. Y allí fue famosamente, si mal no recuerdo, donde cuando se presentaron los Beatles y estaba toda la realeza británica allí, John Lennon tuvo el descaro de decirles, por supuesto los de los asientos más baratos pueden aplaudir, el resto de ustedes solo hagan sonar sus joyas. Y probablemente por eso lo contó sobre cuántos agujeros se necesitan para llenar Albert Hall, porque en el mismo periódico donde leyó sobre la muerte de Tara Brown, en la siguiente página estaba los baches en nuestros caminos. Hay 4,000 baches, agujeros, en la carretera en Blackburn, Lancashire, o un 26º de agujero por persona, según un estudio del municipio. Si Blackburn es típico, es normal, hay 2 millones de agujeros en las carreteras de Gran Bretaña y 300,000 en Londres. Y esto le pareció divertidísimo a John Lennon. Cuando se encontraba algo que le parecía divertidísimo, lo hacía canción. Piensen ustedes en uno de mis favoritos de los Beatles, que es Being for the Benefit of Mr. Kite, la que ya hemos hablado aquí, que está prácticamente toda la letra tomada de un cartel que se encontró John Lennon de un circo donde se iba a hacer una función en beneficio del señor Kite. Y estaban los Hendersons, y estaba Henry the Horse, y estaban todos los personajes de esa maravillosa canción. Y esa era la feria de Pablo Funke. Y Pablo Funke era un francés negro que fue el primer dueño de circo negro de toda Europa. Cosa que de la que John Lennon no tenía informe alguno cuando compró en una cinta de antigüedades, el póster de este circo de Pablo Funke, y lo convirtió en canción, pero prácticamente palabra por palabra. Y finalmente la canción termina con I'd love to turn you on, me gustaría meterte en la onda. Lo que sigue es lo más importante aquí. Él decía, George Martin, lo leo aquí, comentó que siempre había sospechado que la línea Found my way upstairs and had a smoke, me las arreglé para ir arriba y fumarme algo, era una referencia a las drogas, recordando cómo los Beatles desaparecían y se fumaban un poco, presumiblemente de marihuana, pero nunca enfrente de él. George Martin jamás consumió drogas. Bueno, pero aquí hay un pasaje
a partir de aquí hay dos pasajes de orquesta que son parcialmente improvisados y que son resultado de una anécdota que yo había contado por aquí. Dijo John Lennon, traemos una orquesta de 90 personas a que toque esto. Lo miró George Martin y le dijo, ¿de dónde sacamos el dinero? No tenemos dinero para contratar una orquesta. Y entonces Ringo, entre jiji y jaja, dijo, bueno, pues entonces contratamos media orquesta y que toquen 2 veces. Y eso hicieron. Llamaron a 40 músicos que ahora todos tienen crédito en A Day in Life. Y hicieron una especie de partitura que medio intentó hacer, porque les decía George Martin, es que yo no le puedo pedir que improvise a músicos profesionales que están acostumbrados a que les pones una partitura enfrente y la tocan. Improvisan. No sé qué improvisar. Entonces, más o menos los convencieron de que improvisaran, pero había una especie medio de partitura con unas líneas raras, vas de aquí a acá, de la nota más baja a la más alta, como se te dé la gana. Los músicos decían, bueno, lo intento. Entonces los disfrazaron a todos los músicos de la orquesta para romper el hielo. Entonces sí que había algunos con cabeza de caballo y otro vestido de payaso. Les consiguieron disfraces a todos. Imagínense la escena. Fue un crescendo, le llaman un crescendo atonal, y dijo que motivó a los músicos a más o menos improvisar. La parte de orquesta se grabó el 10 de febrero de 1967 en el estudio 1, en los estudios EMI, con Martin y McCartney dirigiendo una orquesta de 40. La sesión de grabación se realizó a un costo total, pagándoles a los que les pagaban muy poco a los músicos de sesión, 367 libras, equivalentes a 5.600 libras en 2023. Después del segundo crescendo, después del I Love to Turn You On y que entra la orquesta, termina, y esto lo deben recordar ustedes, uno de los acordes más famosos de la música popular, que fue tocado en varios teclados y que se mantiene durante más de 40 segundos. Esto se grabó en lugar de un experimento vocal que habían hecho que no funcionó en una sesión anterior. El 22 de febrero de 1967, Lennon, McCartney, Ringo Starr y Mel Evans, que ustedes si ven los documentales de los Beatles, es un tipo alto, rubio, de gafas, que era el roadie de los Beatles y era un tipo que era su asistente y su amigo y tal. Murió, por cierto, de manera muy triste Mel Evans. Lennon, McCartney, Ringo Starr y Mel Evans compartieron 3 pianos y Martin estaba tocando un armonio y todos tocaron un acorde de mi mayor simultáneamente. Pero para que el acorde durara como ellos querían, el ingeniero de sonido Jeff Emerick lo que hizo fue dieron el golpe y lo mantuvieron, pero evidentemente el sonido va decayendo y lo que hizo Jeff Emerick fue ir subiendo la sensibilidad de los micrófonos conforme decaía el sonido para que mantuviera el nivel de sonido del principio del acorde. Cambió, conforme el sonido se desvanecía, pues aumentó los niveles hasta que al final del acorde se pueden escuchar los sonidos del estudio, si ustedes lo buscan, incluyendo papeles que alguien sonaban y una silla que rechinaba. Dicen, un autor de estos, tú ya sabes cómo juegan, dice que el acorde final es una meditación de 40 segundos sobre lo definitivo que deja cada miembro del público, escuchando con un nuevo tipo de atención y una conciencia del sonido de la nada. Bueno, vale la pena hacer poesía. Yo también hacía poesía cuando hacía tiempo de híbridos. Así que esa es la historia de un día en la vida. Más que cuéntame una canción, cuéntame también lo que hay alrededor de la canción, que en el caso de los Beatles siempre, siempre, siempre es apasionante.